Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, el libro que estamos estudiando, leyendo. 2 de Timoteo, capítulo 2. Y la otra vez me aparecía en el Facebook, creo que hace un año el pastor se fue, pastor Mason. Así que recuerdo que el 16-17 de marzo él supuestamente iba a viajar, pero se canceló porque le estaban controlando y después se le pasó el vuelo. Y después la semana siguiente fue cuando viajó. Fue el 25, si no me equivoco, el 24 o 25 de marzo. Así que 24, ¿verdad? Sí. Entonces ya pasó un año. Y bueno, me ponía melancólico. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te ruego, Dios, por cada una de las personas que están aquí. Te ruego, Señor, también por el mensaje. Dame, Señor, claridad. Y sé, Señor, que lo que pueda expresar que sea solamente basado en tu palabra. Y todas las ilustraciones y aplicaciones también, Señor, que estén basadas en lo que el texto está queriendo decir. Y te ruego, Padre, que tú hables a esta congregación, tú hables a ellos para que puedan, Señor, ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores, engañándose a sí mismos, que no seamos gente que escucha y no pone en práctica, Padre, como dijo Jesús al final de su sermón en el monte. Y te pido, Dios, para que me des ánimo, fuerza, y sé que al estar aquí no estoy bajo mis propios méritos, Señor, sino estoy porque la sangre de Cristo me ha salvado, me ha limpiado, y es por esa única razón que estoy acá. Así que te agradezco, Señor, te pido por cada uno de los hermanos que no han podido venir, que tú estés con ellos, ayudándole, animándole, y te ruego, Señor, también por aquellos que no han querido venir, también que tú estés trabajando en su corazón, Padre. Gracias por todo, gracias por tu amor, y te damos la gloria y la alabanza porque tú eres el único digno de eso, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Bueno, vamos a leer el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 al 19 vamos a estar leyendo. Y voy a leer un versículo, como hacemos de costumbre, un versículo yo y un versículo ustedes. Y nos vamos a poner de pie, por favor. Bueno, la puerta esa se mueve como, parece de terror más. Vamos a leer el versículo 14 al versículo 19. Y para despertarnos vamos a hacer un par de flexiones de brazos. Están como medio dormidos, así. Sé que teníamos tarde ayer. Versículo 14 voy a leer yo y después ustedes versículo 15. Versículo 14 dice: recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y sus palabras cobrarán como veneno, los cuales son Himeneo y Fileto. Verso 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Verso 19, todos juntos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Y vamos a ver el versículo famoso por excelencia. ¿Cuál es el versículo famoso por excelencia de este pasaje? 15. Sí, el versículo 15. Yo me acuerdo cuando 2012, 2013 haciendo el estudio con pastor y todo, ya me lo sabía de memoria este versículo. Imagínense, ya hace 10 años. Y si vos tenés ya un par de años en el cristianismo, este versículo es muy famoso. Y si tenés un par de años y no lo conocés, te animo, te exhorto a que lo memorices.
a que lo tenga bien presente, verso 15. Pero, ¿a qué vamos a estar apuntando? Vamos a estar apuntando a lo que se da mucho énfasis, y vemos que una palabra se repite bastante, que es palabra. Por ejemplo, el verso 14 dice que no contiendan sobre palabras. Verso 15 dice que usa bien la palabra de verdad. Después verso 16, mas evita profanas y vanas, ¿qué cosa? Palabrerías. Después dice el verso 17, y su palabra. Después, como consecuencia, pasa eso, el verso 18, que se desvían de la verdad, y la verdad está asociada con concepto, con la palabra, y así, pero la palabra es algo que se da mucho énfasis en esta porción. Entonces, y como veo que dice ahí verso 15, un verso más famoso, un obrero aprobado también va a ser, se supone que va a ser una congregación aprobada. Y quiero decir esto, que una iglesia desaprobada es porque se enreda en vanas palabrerías. Una iglesia desaprobada es porque se enreda en vanas palabrerías. Y vamos a ver 3 daños a la iglesia de las vanas palabras. De las vanas palabras. Y ustedes dirán, ¿qué es vanas palabras? Bueno, vamos a ir viendo texto por texto y explicando las vanas palabras. Pero vamos a ver 3 daños que causan a la iglesia, a la congregación. ¿Quién es la congregación? ¿Esto es la iglesia, el edificio? ¿Eso es la iglesia? No, la iglesia son ustedes son la iglesia, yo soy la iglesia, todos nosotros somos la iglesia. Y entonces, si estas cosas están surgiendo, van a hacer daño a tu vida espiritual y también a la iglesia en general. Dice verso 14, recuérdale esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el primer daño es que no aprovecha a la fe. El enredarse, el involucrarse en vanas palabrerías, el primer daño es que no aprovecha a la fe. Pablo ahora dice, recuérdales, esa es la exhortación ¿para quién? Para Timoteo. Y después la segunda es exhortándole, también para Timoteo. Timoteo debía recordar, exhortándole ¿a quiénes? A su familia, a su papá, a su mamá, no, a la iglesia. A la iglesia. Dice, ¿y qué es lo que el contenido? ¿Cuál es la acción, el mandato? A que no. ¿Qué es lo que no deben hacer? Que no contiendan. Que no contiendan sobre palabras. Deben evitar la contienda sobre palabras. Ahora, no dice profanas y vanas palabrerías. Dice que no contiendan sobre palabras. ¿Qué es contender? ¿Qué es contender? Es luchar, o sea, al máximo, luchar en extremo. Es como alguien que se está esforzando por tratar de ganar, como en ese tiempo la lucha greco-romana se empezaba a surgir en ese momento. Luchar así hasta obtener la victoria, o no ser derrotado y querer conseguir la victoria. Eso es contender. Ahora, en Judas 3, vamos a ir a Judas 3 porque muchos conocen, creo que ese pasaje es muy famoso, pero otros no. Así que vamos a ver Judas 3. ¿Sabe dónde está Judas, no? Está casi llegando a Apocalipsis, antes de Apocalipsis. Sí. Ayer estuvimos jugando el espadeo bíblico y había varios ahí que... vamos a hacer un curso ahora de buscar rápido para estar bien afilado. Judas 3 dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis, ¿qué cosa? Ardientemente. Judas, el medio hermano de Jesús, escribe esto para poder decir a la iglesia, estén atentos para los falsos maestros que están surgiendo, contiendan ardientemente. Y Pablo está diciendo que no contiendan. O sea, ¿quién tiene razón? ¿Los dos
Por acá dice que contendáis ardentemente, ¿por qué cosa? Por la fe. Ese conjunto de doctrinas que son inherentes a la salvación. Que si uno la niega, está negando la salvación, está negando la eficacia de la salvación. Entonces, por eso le dice Judas, contiendan, por esas cosas, ustedes peleen, batallen con todo, no se dejen vencer. Hay otro pasaje que dice un mandato a los pastores que dice que es necesario que tapen la boca por ejemplo a Tito le dice eso, le voy a citar bien, solamente se lo voy a citar, dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Y escuchen, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Contra eso, sí, guerra, falso maestro. Están hablando acerca de herejías que atentan contra el Evangelio en sí. Ahí sí hay que contender. Pero acá Pablo está diciendo a que no contiendan sobre palabras. No es lo mismo. O sea, en cierta manera están hablando de palabras, está haciendo referencia a aquellas doctrinas, o aquellas, en cierta manera, doctrinas que no están, o sea, pasajes que no están definidos del todo. Por ejemplo, o adiciones. Voy a leer un pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 4. Voy a leerlo. Dice esto. No es algo directo relacionado, pero es algo que está en cierta manera, está relacionado, pero no es algo totalmente directo. Está relacionado. Dice verso 4 de 1 Timoteo capítulo 1, verso 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. O sea, como que dicen, no estén involucrados en fábulas, aquellas o genealogías interminables. Dice, porque esas cosas de esta manera no tienen el peso bíblico, o sea, son como adiciones, son suposiciones que uno va sacando. O sea, fábulas, genealogías, ellos le empezaron a añadir a la escritura, o sea, sacaban conclusiones de algo que la Biblia todavía no lo reveló, no lo expresó directamente, y ellos decían, bueno, debe ser así, vamos, y lo enseñaban como si fuera algo verdadero. Y entonces dice Pablo a Timoteo, no se enreden en eso, evítenlo, porque traen, ¿qué cosa? Disputas, traen contención. Pero acá dice que no contiendan sobre palabras. Así que lo que quiero decir es, las adiciones a las doctrinas, los supuestos, no son así, ha dicho Jehová. O sea, no son palabra absoluta. Las suposiciones o las adiciones o conclusiones que uno puede sacar cuando el texto no concluye con eso. Por ejemplo, todos conocen el caso de Génesis 6, ¿verdad? Nuevamente, me acuerdo que en 2016 Pastor Paul había mencionado que me dice, ¿y cuál es tu posición en Génesis 6? Yo le digo, ¿mi posición en Génesis 6? Y yo no sabía, yo había leído todo Génesis, pero nunca había prestado atención. En Génesis 6 dice los hijos de Dios que tuvieron relación con los hijos de las hijas de los hombres y con los hijos de Dios. Sí, Génesis 6. Y ahí, bueno, había varios posturas. Uno era que decía que eran hijos de reyes, de gente de élite en ese tiempo. Otro eran y la que yo creo es que eran ángeles, ángeles caídos que tomaron posesión humanos. Yo sé que aún no están buscando Génesis 6, pero eso es de tarea. Búsquenlo en Génesis de tarea. Así como me dijo el Pastor Paul, me dijo, búscalo, y yo quería que él me lo explique. Pero después vos ves en Judas, ves que dice que esto ya no tiene más perdón y están en las cárceles. Y entonces yo decía, bueno, eso debe ser ángeles.
Pero yo no puedo decir, así ha dicho Jehová, que son ángeles y concluir. O no puedo decir, o el otro que creen, hay otros eruditos que creen que eran gente que provenía de clase elite de los hijos de Dios. Entonces, está bien, también es válido eso porque la Biblia no es concluyente, no dice, ahí no hay una paréntesis que dice, los hijos de Dios eran esta clase de personas, o los hijos de Dios eran, no reveló. Y hay un pasaje en Deuteronomio que dice, las cosas no ocultas son para ¿quiénes? Para Dios, más para la revelada son para nosotros. Entonces, por una razón, Dios no la reveló del todo, no la dejó concluyente, pero uno sí puede investigar, sacar conclusiones que son válidas en base a otros pasajes. Pero acá Pablo está diciendo, no contiendan sobre palabras. Entonces esa es una aplicación que yo veo de este pasaje, pero ahí más que nada está haciendo también referencia a aquellas falsos maestros, a aquellas, como de cierta manera, herejes, porque había muchos que surgían y Timoteo tenía que estar batallando contra ellos, y le está diciendo, bueno, ellos se ponen muy técnicos, se ponen muy minuciosos en las cosas, y están enfocándose en eso cuando en realidad no deben enfocarse en eso, no deben contender sobre eso, y ahora lo contrario es que deben contender con quién, por quién, por la fe. Eso sí deben contender, por la fe sí, por el conjunto de doctrina de salvación sí contiendan, pero eso no se involucren, no presten atención, porque dice acá, para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. La perdición, ¿saben cuál es esa palabra para perdición en original? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hubo en Turquía? Un terremoto. ¿Y cómo se le llama eso? Una catástrofe. Bueno, esa es una palabra similar, catastrófico, o sea, es de catástrofe, es de ruina, es de destrucción para los oyentes. Entonces, ¿es bueno contender sobre palabras? No es bueno, porque no aprovecha, no lleva a ningún lado y, ¿qué más? Es para destrucción, para ruina, para los que están escuchando. Voy a dar más ejemplos. En 1 Corintios capítulo 8, ahí dice, después léalo todo el capítulo, pero ahí dice que algunos piensan que por comer algún tipo de comida, o sea, es algo como sacrificado a los ídolos, que dice ahí, es algo que es pecaminoso. Pero Pablo dice, pero nosotros sabemos que eso, comer o no comer, no te santifica, no te hace mal ni menos, dice eso Pablo, pero dice después, pero que tu libertad no sea ocasión de caída para tu hermano. Eso sí, o sea, como que está diciendo, ¿sabes qué? Si vos crees que comer carne o sacrificado a los ídolos le puede ser ocasión de caída al hermano que piensa que eso es pecado, no lo hagas. Y el punto de lo que quiero decir es que una vez donde estábamos sentados y comiendo, y había una hermana de otra, o sea, cuando estaba en Buenos Aires, había una hermana que pensaba que comer morcilla, que creía que comer morcilla estaba mal, pero no me decía a mí para que yo no coma. Yo ahí estuve dañándole la consistencia. No, pero ella dijo que no, ella era madura y no se sentía mal. O sea, borren después ahí, pero no se sentía mal. Pero ella salió ese tema. Y dice, ¿cuál es tu postura? Y yo le decía, no, yo creo que todos los alimentos, como dice 1 Timoteo capítulo 4, todas las cosas, si son con acción de gracias, son limpias, hay que comerlo. Pero hay otro por Hechos capítulo 15, después pueden buscarlo allí, en Hechos capítulo 15 sale con un concilio y dice que se abstengan de fornicación y de lo ahogado de sangre. Entonces, bueno, hay gente que toma ese pasaje y dice, sí, no es lícito comer, porque eso es lo único que deben abstenerse, ¿quiénes? Los gentiles. La circuncisión no es necesario. Entonces, eso es lo que voy, o sea, ahí estamos hablando y de cierta manera diciendo, bueno,
¿Vos creés que comer morcilla no? Yo creo que sí, y está bien, porque cada uno tiene en cierta manera pasaje. Comprender sobre eso no es llegar a ningún lado, no, porque no, ahora tenemos libertad en Cristo y vos esto, o sea, no sé, no es necesario eso. Ahora también el comienzo de la iglesia, otro ejemplo. Nosotros creemos que la iglesia comenzó en Hechos, en Pentecostés, descendió el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2. Pero hay otros hermanos que no creen, hermanos bautistas fundamentales independientes que no creen que la iglesia comenzó en Hechos y creen que comenzó con Jesucristo, con los 12. Y bueno, entonces tienen unos pasajes como Mateo capítulo 16, Mateo 18. Pero nosotros también tenemos, y podemos ir y estudiar y decir por qué creo que la iglesia comenzó en Hechos, y ellos pueden decir eso, pero decirlo, contender con ellos sobre eso no es provechoso, y más que nada es para perdición de quienes, de los que oyen. Los hermanos están, cada uno de nosotros estamos peleando, batallando contra sí mismo, contra la carne, contra el mundo, y estar contendiendo. No estoy hablando de debatir o de en cierta manera, de decir, mira, esto es lo que yo creo, mira esto, y mostrar pasaje bíblico, mostrar, argumentar. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo contender sobre eso. Eso acá Pablo dice, no contiendan sobre eso. Así que, bueno, por esa razón hay iglesias, y cada iglesia tiene su artículo, tiene su constitución, y la gente se adhiere, ¿no? Y estamos en eso. Pero no hay que contender. Como cristianos no debemos contender sobre palabras con personas que son falsos maestros. Y ese era el caso de Pablo, de Pablo a Timoteo, falsos maestros. Pero sabemos que, como en el caso de Himeneo, no aprovecha, es de perdición, no aprovecha, es vano. Y como cristianos debemos contender por la fe, por el Evangelio. Contender va a surgir eso, y después voy a ir al otro punto. Va a surgir eso, inevitablemente, cuando contender por la fe del Evangelio. Pero contender sobre palabras no aprovecha, es para perdición de los oyentes. Como cristianos no debemos contender sobre asuntos de la Biblia, la cual puede haber varias posturas sobre un asunto. Y un ejemplo es un hermano ahora que me acuerdo que dijo que se cambió de iglesia. ¿Por qué? Porque no tenía la misma convicción que la iglesia tenía, y sintió esa convicción tan fuerte de decir que no puede adherirse a lo que la iglesia cree. Entonces, y ahora ese hermano está en otra iglesia de sana doctrina y está por ser pastor. O sea, no es que agarre y se va al mundo y esto. No, simplemente se va a otra iglesia de sana doctrina y donde se siente con la convicción, con la conciencia bien limpia de que está siguiendo su propia convicción. Como dice en Romanos, cada uno esté convencido plenamente en su propia mente, cada uno esté convencido en su propia mente. Así que un hermano que eso es de perdición para los oyentes si nosotros contendemos por de palabras. Ahora, vimos el primer daño. El primer daño que es que no aprovecha la fe. El segundo daño es que destruye la fe. Pero destruye la fe ahora, recién dije sobre palabras. Esto es ahora en verso 16. Voy a saltar el verso 15. Lo voy a dejar para el final, el verso 15. Verso 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. Ahí es diferente, porque el otro era sobre palabras. Y yo creo que allí entra todo lo que acabo de mencionar. Que acabo de mencionar de Hechos, acabo de mencionar de Corintios, de que uno creen que comer morcilla de pecado, otro que no. Bueno, todo tiene pasajes, pero acá dice profanas y vanas palabrerías. O sea, aquellas enseñanzas que ya de por sí son malas. A eso dice que no debía atender, debía evitar. Profanas y vanas palabrerías es una referencia a la herejía.
¿Y cuál es la consecuencia? Dice que no santifica, sino ¿qué pasa? Te lleva más y más a ¿qué cosa? A la impiedad, a la impiedad. Por ejemplo, una de esas falsas enseñanzas, mala doctrina, que es la prosperidad, o aquellos predicadores que están sobre la prosperidad. Y las iglesias que tienen esa doctrina o esa filosofía también se manejan de esa misma manera. Me acuerdo que antes unos hermanos me contaban que allí te cobraban hasta la hora de sesión de consejería para llegar a un pastor y todo esto, y planta. Yo, voy a empezar a hacer eso. ¿Quieren un consejo? 500. Media hora, bueno, ahí empezamos a mejorar. Pero cobraron todo, o sea, y a eso me refiero. O sea, porque si su doctrina está fundamentada sobre un error, sobre como dice, profana, si no perdida, eso va a causar daño y va a llevar, no va a santificar. No, ¿ustedes piensan que las personas, esos que predican, son personas puras en intenciones y motivaciones? Dice que, voy a citarlo, 1 Timoteo 6, no lo busquen, pero voy a citar rápido. Dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia y mala sospecha. Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ¿qué cosa? De ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces piensan que ustedes lo que enseñan profanas y van a palabrerías tienen puras intenciones puras, intenciones sanas. No, ellos están por otras cosas, ellos están por otros intereses. Por eso el anciano, el obispo, el pastor dice que no debe ser codicioso a ¿qué cosa? A ganancias deshonestas, ¿sí? Así que dice que no lo va a santificar para nada, esas profanas no santifican, al contrario, llevan más y más en impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. ¿Qué es carcomerá? ¿Qué es carcomer? Es deteriorar o disminuir poco a poco hasta su ruina. O sea, ahí es como que lo va desgastando, lo va comiendo, y eso, bueno, gangrena. La gangrena es la muerte de los tejidos en su cuerpo. Ocurre cuando el suministro de sangre no llega a una parte de su cuerpo. O sea, ya sea, y ahora, ¿por qué? ¿Por qué no llega? La gangrena puede ocurrir en la superficie del cuerpo, como en la piel o el interior del cuerpo, como en los músculos o en los órganos. Puede ser por una infección bacteriana o por una irrigación sanguínea. O sea, por la falta de que llega la sangre a ese tejido, puede ser esa la causa de la gangrena, o puede ser por una infección bacteriana muy grave, lo cual provoca gangrena. ¿Y saben lo que es gangrena? O sea, una vez, si ustedes ponen en internet gangrena, es como algo asqueroso. O sea, asqueroso, pero a la vez debe ser doloroso porque tienen que amputar. O sea, te tienen que cortar, pero ya no sirve más. No hay forma de recuperar eso. Y se da por lo general en las extremidades. Entonces, es poco a poco. Y va carcomiendo. Eso es la profana y van las palabrerías. El pueblo de Israel permitió los ídolos de los dioses paganos. Permitió. ¿Y después qué pasó con ellos? Terminaron diciendo, Elías contra cuánto peleó? 950 profetas de Baales. Y sí, 850 no, sí, 400 y 450, sí, de Acera y de Baal. Y peleó. ¿Y cuántos eran de Jehová? ¿Cuántos representaban a Jehová? Uno solo. Entonces, se ven cómo poco a poco fueron ellos permitiendo el pecado, la vanas palabrerías, o sea, en ese caso la idolatría, y cómo fue agarrando todo el pueblo. Dice Pablo, un poco de levadura leuda que toda la masa. Es así, un poco nomás y ya empezar a carcomer todo. Un poco. Y Meneo y Fileto eran eso. Andaban
transmitiendo la verdad, o sea, las vanas palabrerías, diciendo que la resurrección ya se efectuó, pero eso lo vamos a ver en el próximo pasaje. Pero va carcomiendo. Y Meneo no solamente estaba acá, sino también estaba en otro lado. ¿Alguien sabe en qué pasaje? En 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, dice: 1 Timoteo capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, ya eran personas que estaban, o sea, Himeneo ya estaba, o sea, hace tiempo, hace años ya estaba ahí. Y probablemente, por la forma en que Pablo se está dirigiendo a él está ocupando una posición de liderazgo. Entonces le dice: ya, basta, fuera. Himeneo y Alejandro, entonces le fue entregado a Satanás para que no aprendan a blasfemar. No sé qué será eso, pero habrá sido algo para castigo, algo como disciplina. La cuestión es que uno debe evitar eso. Dice el verso 16: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más en impiedad. Ya dije cuál es el efecto de las profanas y vanas palabrerías, para que dice: evítala, no tengas contacto con ello. Me acuerdo que cuando, no me acuerdo bien el día, en junio del año pasado, pero volvía de la terminal y me senté ahí en la parada del patio Olmo, o al frente del patio Olmo, y estaba ahí esperando y le había testificado a alguien antes. Y digo: wow, qué bueno, y así me sentía bien, porque el Señor me daba valor, me dio de nuevo para hablarle, predicarle. Y después de eso, ya faltaba poco para que pase, pero encima estaba esperando el 22, pero estuve esperando un montón de tiempo. Y en una de esas veo un joven que se va acercando, y digo: este sale de una iglesia, y ese se acerca hacia mí y me empieza a hablar, así con amabilidad, se sienta y me hola, mi nombre es tal, y esto. ¿Usted lo ha escuchado acerca del Dios mujer? ¿Qué le parece? Digo. Y digo, no, me dice: ¿ya usted escuchaba el Dios mujer? Sí, lo he escuchado. Ah, ¿y qué le parece? Que están equivocados, le dije. Que están equivocados, le dije así. Y porque yo ahí ya entendí que, bueno, eso ya era contender. Y cuando él me hablaba con amabilidad y todo eso, cuando dije están equivocados, fue como: ¿Cómo que estamos equivocados? Y empezó a buscar pasajes y así, y empezamos, bueno, pasaje con pasaje, me empezó a citar Apocalipsis, empezó a sentir. Y ahí empezó, como quien diría, la contienda. Pero, o sea, y después ya faltaba poco para que venga ya venía el 22, yo me levanté porque ahí se debe evitar, se evita por favor. O sea, en ese momento surgió, pero si yo no hubiera querido evitar eso, ¿qué hubiera sido? Me hubiera dejado pasar el colectivo y hubiera querido seguir y conseguir toda una hora más. Y también me ganaba él. Y no había pastor. No había. La cuestión es que no lleva a ningún puerto eso. Iba a ser para... O sea, no tenía fin. Pero cuando yo me voy, y ¿por qué digo que lleva más y más a la impiedad? ¿Por qué digo eso? ¿Sabe qué me dijo él? Vos te vas a ir al infierno, me dice. Vos te vas a ir al infierno, estás llevando mucho a la condenación. Y ahí me parecía como, me hacía como Jesús, porque yo le decía: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y él le decía aún más. Y la verdad hay que bendecir a los que quieren, a los que te maldicen. Pero Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y se fue así, se fue con una cara enfurecida. Entonces, esa cara de amabilidad que tenía todo al principio, después cambió por completo. Eso no era amor, eso no era bondad. ¿Por qué? Porque la profanación, eso es lo que provoca en ellos. Va a carcomer como gangreno. Y así.
Entonces, en conclusión, debemos evitar las profanas manoplerías. Sí hay un momento donde uno choca, pero luego hay que evitarla. No dar las perdas, ¿a quiénes? A los cerdos. No dar las perdas a los cerdos. Y hay varios pasajes, por ejemplo el verso 23 del mismo capítulo dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Y así, Tito 1.14 también, otro pasaje, no lo voy a leer, pero después te lo pueden anotar, Tito 1.14. Para contender por la fe y presentar defensa debemos estar listos siempre, y el Señor te guiará el momento oportuno para hacerlo. Pero mientras tanto, debes evitarla. ¿Para qué meterse en una pelea, lo cual no es un fin? No es necesario. El Señor te va a dar el momento oportuno para hacerlo. Te va a decir, te va a guiar a eso. Por esa razón dice: estad siempre preparados para presentar con mansedumbre, para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En 1 Pedro 3, 15 o 16 dice eso. Entonces, está siempre preparado, usted siempre tiene la espada, pero eso llegará en el momento cuando surja. Ahora, el tercer daño es que su daño es de mucho alcance. Su daño, primero, es que destruye, no aprovecha la fe. Segundo, que destruye la fe. Y después, tercero, es que su daño es de mucho alcance y se desvían mucho de la fe. Verso 18 dice lo siguiente: que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Dice, las personas que están involucradas como Himeneo y Fileto se desvían de la verdad. En el caso de Himeneo dice que la resurrección ya se efectuó. ¿A qué se refería eso? Se refería a que posiblemente estaba diciendo que la resurrección era en un sentido espiritual, en un sentido así como místico, ¿viste? Resucitaron, ya resucitamos. ¿Pero qué resurrección? Si todavía Cristo no vino y ninguno resucitó. Entonces no está hablando en sentido literal. ¿Y por qué? Porque posiblemente seguramente están influenciados por la enseñanza gnóstica de ese tiempo, la enseñanza filosóficamente griega, basada en eso, que el cuerpo, ¿qué es? Es malo. El cuerpo es malo, el cuerpo es de pecado. Todo lo que representa el cuerpo es malo, todo lo material. Entonces, decir que Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 15 acerca de la resurrección de los muertos, resurrección literal del cuerpo, y que Jesús resucitó literalmente, no una emanación, no figurativamente, no simbólicamente, sino literalmente. Para los griegos era como le causaba gracia, le causaba, como decir, no tiene lógica, no llega a ningún punto. Por eso Pablo, cuando se paró en Areópago, en Hechos capítulo 17, y que su corazón se enardecía porque veían toda esa idolatría, y se paró y dice: dale, predica a Pablo. Y predicó del Dios no conocido para ellos, y después mencionó sobre algo acerca de la resurrección de los muertos. Entonces ahí lo pararon y se empezaron a reír y dijeron: ya te oiremos, Pablo, ya te oiremos, de forma irónica, como diciendo: ya, entonces si vos decís que vamos a oír, ya te vamos a oír en otra ocasión. La cuestión es que varios creyeron, pero esa era la enseñanza que está impregnada en el mundo griego, en el cual Pablo, Timoteo, Tito, todos ellos predicaban. Entonces, Himeneo, influenciado por eso, dice: la resurrección ya se efectuó. ¿Pero en qué sentido? Probablemente en sentido espiritual, simbólico. Trastornan. Ella dice que trastornan la fe de algunos. Ellos se desviaron, pero no solamente se desviaron, sino que van trastornando, van desviando a otros. La idea es de perturbar. Y trastornan en sentido de que, para aquellos que son inconstantes, para aquellos que son, de cierta manera, flexibles. Hay una película que se llama El progreso del peregrino, que cuando va este peregrino, el personaje, y va yendo a la ciudad celestial y escapa de la ciudad de la perdición, y hay un amigo que le dice:
peregrinos, vamos. ¿Y saben cómo se llama ese amigo? Flexible. Porque cuando empezaron a cruzar ese río, y ese no me acuerdo cómo se llama el río, creo que de la prueba o algo, y ahí se estaba ahogando un peregrino, el otro no quería pasar, dijo, no, mejor me vuelvo. ¿Y por qué? Porque veía que la prueba, como dicen en Sembrador, cuando se debe sembrar, dice que las pruebas y las codicias, el engaño de la riqueza y la codicia ahogaron esa semilla. Bueno, se volvió. La cuestión es que trastornan la fe de algunos porque realmente probablemente no son salvos, o segundo, son flexibles, son inconstantes. Por esa razón, esa persona tiene efecto, como por ejemplo Himeneo y Fileto. Hay un predicador muy famoso en el siglo pasado y que murió hace un par de años atrás, hace 5 años más o menos, Billy Graham, el evangelista. Vos ponelo en YouTube, Billy Graham, predica el evangelio, muy bien. Pero ¿saben con quién tenía asociaciones? Tenía asociaciones con musulmanes, con el Papa se llegó a reunir, con cualquier tipo de denominación religiosa ya al final. Entonces eso me da la pauta de que probablemente era como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Con tal que llegar al fin de predicar el evangelio, hacían cualquier otra cosa. Y eso confundía a los demás, a los oyentes que iban y que iban a sus campañas y decían, entonces está bien la doctrina de está bien la doctrina de aquel, está bien. Y no es así. Entonces, la persona que se involucra en vanas palabrerías profanas va a ser desviada, o tal vez la persona que escuchan eso va a ser trastornada. Y bueno, y ahí también cada uno dice cuando viene la tormenta, hacia cada uno se debe analizar eso, porque dice cuando habían dos clases de personas al final del Sermón del Monte que Jesús dijo: la persona que edificó sobre la arena y la persona que edificó sobre la roca. La persona que edificó sobre la arena vino una tormenta y su casa se derrumbó. La persona que edificó sobre la roca, esa, cuando vino una tormenta, la crecida, aguantó. ¿Qué clase de hermano cristiano sos? ¿Son las personas que aguantan? ¿Son las personas que resisten en esos tiempos? Pero, no obstante, como dice el verso 19, pero el fundamento de Dios, ¿qué cosa? Está firme. Está firme. Amén. Está firme. Está firme. El Señor, y está firme sobre esta verdad, que teniendo este sello, dice: conoce el Señor a los que son suyos. Mis ovejas, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor conoce a los suyos, conoce sus ovejas. Y después la segunda verdad es que dice: y aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que invocan al Señor viven en santidad, no viven en el pecado. Acá dice: aparte sin iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esa es la segunda marca de uno que realmente está con Dios, que uno realmente es conocido por Dios, vive en santidad. No va a perder, no se va a perder. Ahora, yo mencioné varios, pero quiero terminar con otro. Voy a terminar con versículo 15, pero antes de pasar al verso 15 quiero decir algo. Y que por ahí podemos caer mucho en esto. Cuando estaba en Buenos Aires, había un grupo de jóvenes, así como que casi ahora tienen mi edad, y habían jóvenes así que eran estudiosos, eran conocedores de la palabra. Y tenían, creo que, no sé si ya me estoy poniendo a nivel alto, ¿no? Pero, o sea, conocían casi igual o el mismo nivel, y yo estaba ahí en el seminario, ellos estudiaban otra carrera, eran personas intelectuales y todo. La cuestión es que me metí una vez en un grupo, y ahí en ese grupo hablaban acerca un poco de economía y esto, y cómo sería el mejor gobierno y eso. Y bueno, todo bien en ese aspecto. O sea, son libres de hacerlo, pero al momento de que al referirse a lo demás, referirse a los otros, hacia otra ideología, como de izquierda, ellos decían los zurditos.
o no sé, tenían otros adjetivos para ello, y todo era como despectivo, o planeros, o de esto. Eso me acuerdo que una vez han puesto chori planero, o sea, en otra ocasión, pero todo de forma despectiva, ¿viste? Y yo, o sea, por dentro, esto no es de un espíritu cristiano, lejos están. Pueden conocer mucho, pueden saber mucho, pero eso está lejos de decir lo que Jesús dijo. Una cosa es defender la verdad, defender eso, y otra cosa es atacar a la persona en sí, atacar de forma despectiva y denigrándola. Es otra cosa. Y toda persona, sabemos que en Génesis 1, 26 y 27 dice que es hecha, ¿qué cosa? A la imagen y ¿qué? Y semejanza a Dios. Entonces toda persona merece repetibilidad. Ahora, yo salí de ese grupo, le dije por qué salí de ese grupo. Bueno, me dijeron, todo bien, está. La cuestión es que cuando vuelvo hace un tiempo a Buenos Aires, quiero salir de ese grupo de personas y creo que de lo que estaban solamente dos continúan y continúan bien, gracias a Dios, pero los otros se fueron, no están sirviendo fielmente, no están. Entonces, lo que voy es que no estemos concentrándonos en palabras, en contender, en esto, sobre cosas que no son de la fe, como ya dije Judas 3, ya creo que lo aclaré muy bien. ¿Por qué? Porque a la hora de la tentación, a la hora de la prueba, eso no es lo que te va a dar santidad. Lo que da santidad es cuando vos ayunás, cuando vos vigilás, cuando vos orás, cuando vos orás fervientemente, con fe, cuando vos estás leyendo, meditando en la Escritura. No, me acuerdo que ellos citaban muchos libros hacia cristiano con orientación libertaria y esto. Sí, pero ¿sabes qué? El libro es la Biblia. Ahí tienes que sacar toda tu doctrina, de ahí tienes que basarte. Después lo otro es complemento. No hay, como dijo Salomón, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de cosas, de la carne. Ya lo he dicho, anunciado. O sea, ¿para qué tanto? O sea, solamente ya tenemos la palabra. Y lo otro es complemento. Eso entonces como algo para que anunciarle, advertirle, hermano, porque van a haber un montón de contenido, van a haber mucho contenido en internet, en YouTube, en los libros. Acá en la biblioteca tenemos muchos libros, pero ustedes se pueden llegar acá al conocimiento, pero a la hora de la santidad, a la hora de la paciencia, a la hora del amor, a la hora de la integridad, a la hora de rechazar la tentación, eso no te va a santificar en sí. No te va a santificar. Lo que santifica es la palabra de Dios, es la oración. Eso es lo que te va a dar santidad. Y la iglesia, reunirte con tus hermanos. Y bueno, eso ya es otro mensaje. Así que vamos a cerrar con versículo 15. Dice el verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado va a contrarrestar la mala condición de la iglesia, porque usa bien la palabra de verdad. En el día del juicio seremos probados. Y esto es un mensaje directamente a los pastores y a los ancianos, obispos, está hablando ahí, pero también es para cada persona que siga a Jesús. Yo ya le dije, en 2012, 2013, me aprendí en memoria este pasaje. Me acuerdo que lo anoté todo ahí y memoricé. Entonces yo ya hace años venía ya pensando sobre este pasaje y fue una gran influencia en mi vida cristiana. Y también lo mismo para ustedes. Ustedes, si quieren, tal vez se piensan porque no son pastor o esto, se pueden escapar. No, este pasaje también es para ustedes. Y la exhortación es clara, dice: procura con diligencia, esforzarte. Hay que esforzarse, ¿para qué cosa? Para presentarse a Dios aprobado. Y dice, como un obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. No voy a hacer mucho énfasis, pero a obrero está diciendo, es similar a lo que menciona en el versículo 6. El labrador, para participar del fruto de trabajar primero, es alguien que está trabajando arduamente para poder utilizar la palabra con precisión. Voy a decir, ¿qué pasaje menciona esto? ¡Pum! ¿Qué pasaje menciona esto? ¿Qué
cuál es el significado de esa palabra, cuál es el fin, el propósito de ese párrafo, y estar estudiando para poder llegar a poder un día presentarse sin temor, sin vergüenza delante de Dios. Así que, hermanos, le animo a que nos esforcemos en estudiar este libro, nos esforcemos en utilizar herramientas bíblicas, como diccionarios bíblicos, como concordancias bíblicas, referencias. Si tienen una Biblia, hay versículos ahí que están ahí al costadito, que son referencias, y si no tenés ese tipo de Biblia, cómprala. No comprar, sería una gran inversión. Pero ¿a qué me refiero con esto, hermano? Me acuerdo cuando yo el año pasado tuve una prueba en vóley, y yo estudié así como, son esos momentos donde te dan prueba tras prueba, y bueno, estudié lo mínimo necesario, y estudiando lo mínimo necesario casi cada prueba. Entonces el profe estaba corrigiendo, y no me corrigió la última, eran canchitas, eran formaciones de vóley, que voy a poner cómo debía moverse cada jugador, y ahí todo tenía un patrón, según lo que la indicación que él te mandaba. Y yo tenía todo bien la primera, y después me equivoqué en algo en la segunda, y ya todo empezó a salir mal. Y ya como que las tres eran de 5, una estaba bien y las otras 3 estaban mal. La última iba a estar bien, porque yo después me puse a corregir. No la corrigió. Me pone, vení para recuperarte. Yo dije, no. No dormí. No es que no dormí, sino que me sentí mal. Estuve tan cerca de aprobar, por ahí estuve desaprobado. Y está bien, bueno, me desaprobó. Pero él dio fecha para el recuperatorio, y yo me tomé como una revancha. Y me pensaba, estaba en el baño, estaba en la cocina, estaba pensando en eso. Vamos al examen. Le digo a mi compañero, era de 2, y mi compañero en el auto anterior, ¿para qué? O sea, era de 2, pero yo estaba ahí mirando para ver, bueno, pero no aportaba. Y la otra, en la recuperatoria, le digo, ¿estudiaste? No, pero confío en vos, me dice. Confío en vos. Después te pago algo, no sé. La cuestión es que vamos a rendir, y que una máquina, volaba mis dedos y todo. Y después lo di una repasada, fui y lo presentamos con toda la seguridad, y ¿saben qué me saqué? Un 10, me saqué un 10. 10, felicidades, dice. Estaba promocionado. Y fue como, wow, me sentí. O sea, pero eso no vino de arriba ese 10. Ese 10 vino del fruto de esforzarse, de poder estudiar, de poder pensar. Y nunca un día va a venir tan buen arriba, al menos que te copies, pero después Dios ¿no? O sea, pero la cuestión es que te esforzás, y es el mismo sentido acá. Ustedes quieren presentarse delante de Dios aprobado, pero vos te querés presentar delante de Dios aprobado y no querés leer la Biblia, no querés memorizar la Biblia, no querer estudiar la Biblia, querés estar presentando a Dios aprobado de esa manera, o que no querés orar. Hermano, de esa manera no vas a aprobar. Vas a estar como yo, caí como quien es cordón, se me caía la gota por ahí, si me corregía. Vas a desaprobar. Si vos haces lo otro en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, que te da la fuerza para hacerlo, porque nada podemos hacerlo por nosotros mismos, vas a seguir con toda confianza, va a decir, esto yo estudié, yo me esforcé, y presentás en la confianza que te da Cristo, y después Dios te va a decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esperemos que seamos ese tipo de personas, para que esta iglesia pueda ser sana, esta iglesia pueda ser madura en la palabra de Dios, en santidad y también en doctrina. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te ruego, Dios, que tú nos estés ayudando, dándonos sabiduría, porque muchas veces, movidos por la misma carne, queremos contender sobre palabras, lo cual no llega a ningún puerto, no edifica, es para perdición de los oyentes.
Pero Señor, ayúdanos a procurar esforzarnos para presentarnos delante de ti, Señor, como un obrero aprobado que usa bien tu palabra, Dios. Ayuda a poder ver las consecuencias de que prestar atención a vanas y profanas palabrerías. Sobran los casos de aquellas personas que comenzaron bien y después se terminan desviando, se terminan yendo, porque esa cosa no da santidad. Señor, ayúdanos a que podamos confiar en tu palabra, atarnos a ella y hacerlo siempre con un espíritu de amor, Padre, para que podamos ser edificados y para que podamos resistir en el momento de la prueba y para que podamos huir en el momento de la tentación, Señor, porque de eso se trata la vida cristiana, de honrarte y glorificarte con nuestra vida, con todo lo que somos. Te pido por cada uno de los que están aquí presentes, te ruego, Señor, por cada uno de ellos, para que tú hagas de cada uno de mis hermanos obreros aprobados, Padre, incluyéndome yo también, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, y te lo pido todo esto en nombre de Jesucristo.